¿Qué pasaría si te dijera que uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1 pudo haber estado haciendo trampa durante toda una temporada y que cuando fueron descubiertos llegaron a un acuerdo secreto que nunca se hizo público? Hoy te voy a contar la historia más controversial de la Fórmula 1 moderna, el escándalo del motor de Ferrari en 2019 y el misterioso acuerdo que dividió al paddock. Una historia de sospechas, investigaciones secretas y un final que dejó más preguntas que respuestas. Para entender esta historia, necesitamos remontarnos a 2018. Ferrari venía de una temporada 2017 donde Sebastian Vettel había sido el principal rival de Lewis Hamilton por el campeonato mundial. El equipo italiano estaba desesperado por ganar su primer título desde 2007, pero fue durante 2018 cuando comenzaron las primeras sospechas. James Allison, director técnico de Mercedes, planteó preocupaciones privadas a la FIA sobre el motor de Ferrari durante el Gran Premio de Azerbaiyán. La razón, un ex ingeniero de Ferrari, que ahora trabaja para Mercedes, había insinuado posibles irregularidades. Mercedes creía que Ferrari estaba usando un sistema de doble batería, una batería adicional junto a la original para obtener más potencia eléctrica de la permitida. Esto les había dado una ventaja crucial en la aceleración y al salir de las curvas. La FIA respondió instalando sensores adicionales en el segundo semestre de 2018 para monitorear la batería de Ferrari. Después de la investigación, Ferrari fue declarado que lo estaba haciendo de manera legal. Charlie Whiting, el respetado director de carrera de la FIA, admitió: algunas cosas en los datos no las podíamos explicar completamente, revisamos todo con Ferrari y nos dieron explicaciones que no fueron particularmente convincentes. Pero esto era solo la punta del iceberg. La temporada 2019 comenzó de manera irregular para Ferrari. A pesar de tener problemas aerodinámicos, el equipo logró 3 pole positions en las primeras 3 carreras gracias a su velocidad en las rectas. Pero fue después del receso de verano cuando Ferrari mostró un rendimiento excepcionalmente fuerte. Charles Leclerc y Sebastian Vettel dominaron las rectas como nunca antes. Ferrari consiguió la pole position en 5 carreras consecutivas después del parón veraniego. Bélgica, Italia, Singapur, Rusia y Japón, Leclerc convirtió 3 de estas poles en victorias consecutivas en Spa, Monza y Singapur. Los números eran impresionantes, pero también sospechosos. En Spa, Leclerc obtuvo la pole por 7 décimas sobre su compañero Vettel. En Monza, una pista aún más dependiente del motor, su ventaja fue de solo 1 décima. ¿Por qué? La respuesta estaba en los datos. Mercedes y Ferrari tomaban la curva parabólica de Monza a velocidades casi idénticas, pero cuando ambos coches alcanzaban su velocidad máxima, Ferrari tenía una ventaja de más de 10 km por hora. Leclerc era inalcanzable en cabeza. Incluso con DRS y el rebufo de Leclerc, Mercedes no podía acercarse. Los equipos rivales se dieron cuenta de que la ventaja de Ferrari era menor en Monza, porque tenían menos oportunidades de acelerar, 11 curvas comparado con las 19 de Spa. Pero estaban usando su ventaja en los lugares correctos. ¿Dónde estaba exactamente la ventaja de Ferrari? Los equipos rivales centraron sus sospechas en el medidor de flujo de combustible de Ferrari. Aquí necesitamos entender las regulaciones técnicas. Los equipos pueden usar hasta 110 kilos de combustible en una carrera, pero raramente usan la cantidad completa porque haría el coche demasiado pesado. Más importante aún, están limitados a bombear combustible a una tasa máxima de 100 km por hora. El medidor de flujo de combustible mide exactamente cuánto combustible entra al motor, permitiendo a la FIA verificar que los equipos no están sobrepotenciando el coche para obtener ventaja. Los rivales de Ferrari sospechaban que la escudería estaba interfiriendo con el medidor de flujo de combustible, haciendo que mostrara lecturas más bajas que las reales. Esto teóricamente les permitiría bombear más combustible del permitido sin ser detectados. Red Bull fue el más vocal con sus sospechas. Entre los grandes premios de Japón y México en octubre de 2019, hicieron una consulta específica a la FIA, preguntando si sería legal que los equipos cumplieran con las regulaciones de flujo de combustible en puntos de medición específicos mientras proporcionaban flujo extra en otros puntos. Esta pregunta mostró las preocupaciones específicas de Red Bull. Sentían que Ferrari estaba aumentando el flujo de combustible para obtener enormes ventajas de potencia
mientras ocultaba el flujo real en los puntos de medición para escapar de la atención de la FIA. Después de 11 días, la FIA respondió en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, dejaron claro que esta estrategia teórica no sería legal y anunciaron que habría verificaciones previas a la carrera para asegurar que los equipos no estuvieran mintiendo sobre sus cargas totales de combustible. No hubo investigación oficial sobre Ferrari en ese momento, pero el equipo sufrió una clara caída en el rendimiento en las últimas 3 rondas. En Austin, los otros equipos notaron la caída en la velocidad en recta de Ferrari. Eso es lo que pasa cuando dejas de hacer trampa, dijo Max Verstappen. Ferrari afirmó que con el campeonato ya perdido, estaban realizando pruebas sobre cómo ganar más carga aerodinámica, y por eso perdieron velocidad en recta. Sus rivales fueron escépticos, por decirlo menos. En las últimas 3 carreras, después de la directiva técnica, Ferrari solo terminó en el podio una vez, cuando Leclerc terminó tercero en Abu Dhabi, pero incluso este podio no estuvo exento de preguntas. Antes de la carrera, la FIA seleccionó aleatoriamente el Ferrari de Leclerc para verificar que su carga de combustible coincidiera con lo que Ferrari les había declarado. Encontraron una discrepancia considerable, de 4.88 kilos entre la carga que Ferrari había declarado y sus mediciones reales. Esto coincidía con las sospechas de los rivales de Ferrari. Si un equipo estuviera tratando de aumentar ilegalmente el flujo de combustible, necesitaría usar más combustible de lo usual para terminar la carrera, pero Ferrari no quería superar el límite de 110 kilos, lo que arriesgaría una sanción más severa. Ferrari fue multado con solo 50.000 euros por la violación de reglas y mantuvo su podio, pero las sospechas permanecieron. Después del final de la temporada, se emitió otra directiva técnica relacionada con el motor de Ferrari. La FIA anunció que se colocaría un sensor adicional de flujo de combustible en cada coche para la temporada 2020. Pero el giro final en esta historia llegó en febrero de 2020, durante los momentos finales de las pruebas de pretemporada. La FIA anunció que había llegado a un acuerdo con Ferrari después de examinar su unidad de potencia. El comunicado decía que después de varias investigaciones técnicas exhaustivas, la FIA concluyó su análisis de la operación de la unidad de potencia de la escudería Ferrari de Fórmula 1 ya ha llegado a un acuerdo con el equipo. Ahora, los detalles específicos del acuerdo permanecieron entre ambas partes. Este acuerdo sacudió a la Fórmula 1 hasta sus cimientos. Uno de los equipos más exitosos había acordado ayudar a la FIA a entender cómo vigilar las reglas del motor de manera más efectiva, pero el organismo rector acordó no penalizar al equipo a cambio. Crucialmente, los detalles reales del acuerdo se mantuvieron en secreto, enfureciendo a los rivales de Ferrari. Los 7 equipos que no usaban motores Ferrari firmaron 2 cartas a la FIA. Primero, anunciaron públicamente que estaban sorprendidos y conmocionados por el acuerdo declarado, que objetaban fuertemente la confidencialidad del acuerdo. Incluso amenazaron con tomar acción legal. Cuando escribieron a la FIA directa y confidencialmente, supuestamente hicieron preguntas sobre ¿por qué la FIA no pudo probar si Ferrari rompió las reglas? ¿Por qué el acuerdo era confidencial? ¿Si el orden del campeonato de 2019 debería ser cuestionado? ¿Y qué decía el fracaso de la FIA para encontrar una solución pública definitiva sobre sus habilidades más amplias como organismo rector? En respuesta, la FIA emitió otra declaración. La FIA no estaba completamente satisfecha, pero decidió que una acción adicional no necesariamente resultaría en un caso concluyente, debido a la complejidad del asunto y la imposibilidad material de proporcionar evidencia inequívoca de una violación. En términos simples, aunque tenía sus sospechas, no creía que pudiera probar la mala conducta de Ferrari. Para Ferrari, es difícil ignorar el terrible 2020 que soportaron después del acuerdo. El coche de 2020 era una evolución del concepto de 2019 y se basaba en altas velocidades en recta. Con la FIA neutralizando la ventaja de potencia del coche a través de directivas técnicas, el nuevo coche tenía demasiada carga aerodinámica, haciéndolo demasiado lento en las rectas. Charles Leclerc fue 9 décimas más lento en clasificación en Austria, la ronda de apertura, que en la misma pista en 2019. Ferrari no volvió a la forma ganadora hasta que se introdujeron las nuevas regulaciones en 2022. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que nunca sabremos con certeza si Ferrari hizo trampa en 2019. Lo que sí sabemos es que la FIA tenía sospechas
suficientes para investigar durante meses. No pudieron encontrar evidencia concluyente de irregularidades y llegaron a un acuerdo secreto que nunca se hizo público. Vimos que Ferrari sufrió una caída dramática en el rendimiento en 2020 y se implementaron regulaciones más estrictas para prevenir situaciones similares. Este caso representa uno de los momentos más controversiales en la Fórmula 1 moderna. Plantea preguntas importantes sobre la transparencia, la integridad del deporte y la capacidad de la FIA para hacer cumplir sus propias reglas. ¿Y fue Ferrari culpable? ¿Fue el acuerdo secreto la mejor solución? ¿Debería haber hecho público todo el asunto? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán respuestas definitivas. Lo que sí es cierto es que esta historia nos recuerda que en la Fórmula 1, la línea entre la innovación brillante y hacer trampa a veces puede ser muy delgada. Y cuando hay millones de dólares y prestigio mundial en juego, los equipos siempre buscarán cualquier ventaja posible.